Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan descansado este fin de semana y espero que estén bien, gracias al Señor. Retomamos nuestra tarea y, como siempre, como vamos a comenzar recomendando o anunciando, mejor dicho, el vídeo que grabaremos Dios mediante para el miércoles. Pero primero déjenme decirle que hoy es 19 de mayo del 2025 y en España son ahora las 18, las 19 y 18, por ahí, creo que es eso, 18, 19 y 18, las 7 de la tarde pasadas, ¿no? Bien, pues el capítulo que vamos a ver el próximo miércoles es un capítulo interesantísimo, va a ser largo, pero no se lo pierdan, porque vamos a ver las leyes de alimentación. Pues qué pasa con los animales de pezuña hendida, qué pasa con los animales que rumian, qué pasa con los peces que tienen que tener aletas y escamas y qué eso significa, ¿no? Pues es importante, ¿no? Porque esos animales nos hablan de lo que debemos alimentarnos o de cómo debemos alimentarnos nosotros espiritualmente, qué tipo de alimento debemos permitir y cuál no debemos permitir. Y también en el caso de las aletas y las escamas, pues eso nos habla de la guía del espíritu y de la armadura de Dios, cómo se relaciona todo eso a la hora de elegir nuestro menú, nuestra dieta, para que podamos crecer bien, alejados de las tradiciones humanas y de la inmundicia del estiércol. Y bien, y hoy pues nos vamos al capítulo 1 del libro que comenzamos esta semana, que es Deuteronomio, Segunda Ley, el cuarto discurso o cuarto tomo del doctor Stephen Jones. Y bueno, aquí lo tenemos, como siempre, Deuteronomy, The Second Lab, forma de vida para los hijos de Dios sería el subtítulo, que así como el otro era ¿por qué fue elegida Israel? Este discurso, el subtítulo sería forma de vida para los hijos de Dios, cómo deben de vivir los hijos de Dios, muy interesante. Y bueno, pues introducirles simplemente los diferentes capítulos para que vayan haciendo jugos gástricos. Capítulo 1, los hijos de Dios. 2, comida espiritual limpia. 3, ley del diezmo de Israel. Ley del diezmo de Israel, decíamos. 4, perdonar las deudas. 5, hacer frente a la pobreza. 6, la liberación de los esclavos. 7, 6.000 años de esclavitud. 8, la ley del primogénito. 9, la familia de la fe. 10, cómo guardan la Pascua los hijos. 11, cómo guardan Pentecostés los hijos. Y 12, cómo guardan tabernáculo los hijos, cómo guardan o cómo celebran, ¿no? Bueno, esos son los capítulos que tiene este libro. Y vamos a comenzar con el primero, el capítulo 1, se titula Los hijos de Dios. Vamos a ver solo un capítulo porque es bastante largo y entonces no quiero que me quede el vídeo muy allá.
Según Ferrar Fenton, el cuarto discurso de Moisés comienza en Deuteronomio 14:1 y termina en el 16:17. Él lo titula Las leyes contra los pecados y la autodegradación. Como el primer versículo indica, estas son las leyes que revelan las acciones de los hijos de Dios. Primer epígrafe, la tesis de Moisés es la filiación. Con este discurso Moisés comienza a comentar sobre los estatutos particulares que definen los 10 mandamientos dados en Deuteronomio 5. Es un desarrollo de esos 10 mandamientos. Estos no son más que las ordenanzas que dicen a la gente cómo vivir, pero en realidad definen las leyes por las que los hijos de Dios viven, cuando Dios escribe esas leyes en sus corazones. Comienza su discurso en Deuteronomio 14, versículos 1 y 2, con una tesis sobre la filiación. Hijos sois de Yahvé vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis la frente, la palabra es banayín, es decir, entre los ojos, a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En cuanto a no sajaréis entre los ojos, dice no os rasuraréis, no os raparéis la frente, se refiere a una costumbre que había en el luto de afeitarse las cejas, ¿no? Moisés por lo general se refiere a los israelitas como los hijos de Israel, pero esta vez abre su discurso con la declaración inusual: hijos sois de Yahvé vuestro Dios. De hecho, esta es la primera y única vez que esta frase exacta se utiliza en toda la Biblia. Por eso dice que es la tesis de la filiación, porque ya de antemano dice que somos hijos de Yahvé, nuestro Dios. Esa es la tesis. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Israel, el primogénito de Dios. Una de las revelaciones originales que Dios dio a Moisés se encuentra en Éxodo 4:22. Éxodo 4, que dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Moisés habló de esta relación con moderación porque su significado e importancia permanecieron todavía confusas hasta que hubiera pasado más tiempo. Permanecerían, vamos a poner mejor, permanecerían todavía confusas hasta que hubiera pasado más tiempo. Dada la historia de Israel, está claro que los hijos de Dios eran todavía rebeldes, indisciplinados y espiritualmente inmaduros. Solo el tiempo revelaría cómo Dios se ocuparía de esos hijos rebeldes. Otra frase comparable a esto es hijos de Dios, que se utiliza de los hijos falsos en Génesis 6:2 y más tarde de los hijos de Dios que se presentaron a Dios junto con Satanás en Job 1, versículo 6 y capítulo 2, 1. También es una referencia poética a las constelaciones de estrellas en Job 38:7. Siguiente epígrafe. Los israelitas carnales son hijos de prostitución. Oseas 1:10 habla del día en que los hijos de Israel serán llamados hijos del Dios viviente. Más tarde, en Oseas 11:1, nos encontramos con que el profeta estaba muy familiarizado con la revelación mosaica de filiación, porque profetiza: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La profecía de filiación de Oseas se basa en la declaración de Moisés de Éxodo 4:22 y de nuevo en Deuteronomio 14:1, indicando que los israelitas debían convertirse en hijos del Señor su Dios. Sin embargo, el profeta estaba previendo a Israel bajo el nuevo pacto. No los veía como eran, sino como iban a ser bajo el nuevo pacto. La situación corriente en su día era muy diferente. El profeta nos dice que Dios iba a divorciarse de su esposa Israel, en el capítulo 2, versículo 2, y a desheredar a sus hijos, que eran los israelitas, en el capítulo 2, versículo 4, porque son hijos de prostitución.
En otras palabras, Israel en su día era una ramera cometiendo adulterio con otros dioses. Tal es la naturaleza de la carne que remonta su genealogía a la su genealogía o la filiación a Adán, el hombre viejo. Aparte de la fe genuina, esas personas eran falsos hijos de Dios. O aparte, o sin la fe genuina, si prefieren, esas personas eran falsos hijos de Dios, hijos ilegítimos a los a los ojos de Dios. Eran de nombre, pero realmente vivían como rebeldes y como todo eso, por eso eran falsos hijos de Dios, no habían alcanzado la filiación completa. Hijos ilegítimos, ¿no? Así, Oseas profetiza que estos israelitas carnales se convertirían, perdón que esto está desplazado de sitio, se convertirían en Loami, que quiere decir no mi pueblo, es decir, no son mi pueblo, pero al mismo tiempo profetiza que al final iban a volver a ser Ammi, es decir, pueblo mío. El profeta, me gusta, bueno, dejémoslo así, mi pueblo también, vale. El profeta prevé el día en que volverían a ser llamados hijos del Dios viviente, esta vez siendo hijos genuinos, trazando su genealogía espiritual hasta Dios a través del Espíritu Santo, el único que puede engendrar a Cristo en alguien. Es decir, estaba viendo proféticamente las cosas que no son como si fuesen. Siguiente epígrafe. Juan muestra el camino de la filiación. Oseas dice que en ese momento ellos nombrarán un solo jefe. Es el capítulo 1, versículo 11, que más tarde Juan interpreta que es Jesucristo. Con el fin de ser hecho hijo de Dios, uno tendría que recibirlo y creer en él. Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que nacieron no de sangre, es decir, linaje, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan deja claro que estos hijos de Dios no calificarán sin la fe en Jesucristo. Ellos se engañan si creen que esta promesa de filiación se basa en línea de sangre o de la voluntad de la carne o de la voluntad del hombre. También sabemos por Isaías 56 que muchos extranjeros o no israelitas iban a ser reunificados con Israel en ese día, porque su casa se iba a llamar casa de oración para todos los pueblos, como nos dice Isaías 56:7. A los eunucos también se les daría un nombre mejor que el de hijos e hijas, como dice Isaías 56:5. Vemos así entonces que la simple revelación de Moisés de filiación debía ser ampliada por los profetas y totalmente explicada en los evangelios. Los hijos de Dios no se limitarían a una línea de sangre o a la genealogía en particular, porque la filiación debería ser obtenida por la fe, de acuerdo con la voluntad de Dios. Si un israelita de pura sangre pensaba ser un hijo de Dios por nacimiento natural, se engañaba a sí mismo, porque sin la fe en Jesucristo solo era un hijo de la carne. Que se los digan a los sionistas cristianos y a los judíos, ¿verdad? Primero lo natural, después lo espiritual. Siguiente epígrafe. Cuando Dios redimió a Israel de la casa de servidumbre, se convirtieron en hijos de Dios solo porque celebraron la Pascua, que tipifica la fe en la sangre del Cordero Pascual, es decir, Cristo. El problema es que en las generaciones venideras los incrédulos llegaron a superar por mucho en número a los verdaderos creyentes. Esos incrédulos, independientemente de su genealogía, eran hijos de prostitución y no hijos de Dios. Dios sabía esto y sin embargo dio a los carnales, a los hijos carnales,
la primera oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Este fue el propósito del viejo pacto, donde los hombres juraron obediencia a Dios. Su determinación se puso a prueba en la vida real para ver si la carne podría cumplir su promesa de buenas intenciones a pesar de su debilidad heredada de Abraham. Dios sabía que sería un fracaso, por supuesto, por lo que él les reveló un segundo pacto en el libro de Deuteronomio, que más tarde llegó a ser llamado un nuevo pacto, Jeremías 31:1. Está claro hoy que sólo a través de este nuevo pacto puede alguien alcanzar la verdadera filiación. Nunca por el viejo pacto y nunca aunque estamos en la época del nuevo pacto, cuando aunque hemos tenido la Pascua, incluso Pentecostés, pero seguimos viviendo en la forma, en la manera del viejo pacto, haciendo nosotros las cosas, tratando de salvarnos a nosotros mismos, tratando de cumplir, ¿m?, y de hacer en lugar de dejar que Dios, como ha prometido, haga la obra en nuestros corazones. Está claro que hoy Está claro hoy que solo a través de este nuevo pacto puede alguien alcanzar la verdadera filiación. Por lo tanto, el plan divino se resume por Pablo en 1 Corintios 15:46 diciendo: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En este caso, pues el pueblo de los carnales, y después vendría pues los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 14:2, Moisés llama a Israel un pueblo santo. El término no se refiere a la perfección personal, sino al hecho de que estaban separados y llamados al servicio divino. Eran su propia posesión de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, porque Él los había redimido de la casa de esclavitud en Egipto. Dios había comprado un esclavo a Faraón y por lo tanto Israel era su propia posesión. Esta declaración refleja principalmente la responsabilidad de Israel en lugar del privilegio. Ellos pensaban que son los privilegiados y ahora lo siguen pensando, pero al contrario, era una responsabilidad de bendecir a todas las familias de la tierra. Aunque su relación con Dios les dio un mayor nivel de autoridad en la tierra, no se les dio el privilegio de pecar con inmunidad. Ellos eran responsables de ser obedientes a Dios como buenos esclavos o siervos, si prefieren, porque mientras ellos eran espiritualmente inmaduros, no se diferenciaban de los esclavos, a pesar de que eran hijos. Pablo deja esto claro en Galatas 4:1. Que ya saben que cuando hablamos de esclavitud se entienden términos bíblicos, que no es una esclavitud como la que la ha entendido el resto de la humanidad. Por lo tanto, bajo Moisés los israelitas fueron llamados la iglesia en el desierto, como nos dice Hechos 7:38, porque todos ellos expresaron su fe en la sangre del Cordero, ya que salieron de Egipto. En el desierto eran hijos en formación, siendo educados en las leyes y los caminos de Dios, para que pudieran asumir sus responsabilidades como hijos completos y maduros de Dios. En Egipto fueron salvos, fue la Pascua, creyeron, pero tenían que salir de Egipto. No nos vale creer, tenemos que continuar el camino, salir de Egipto, tenemos que ir a recibir la ley en el Sinaí, y tenemos que avanzar, atravesar todo el desierto hasta llegar allí. No nos podemos quedar por el camino, porque entonces no alcanzamos la filiación, la plena madurez. Seguimos siendo hijos sin formación, que no tienen autoridad, que no tienen el llamado completo, porque se han quedado por el camino. Los incrédulos entre ellos eran esa generación, y en las generaciones por venir vendrán con el tiempo a un lugar de fe cuando toda rodilla se incline en el juicio del gran trono blanco. Trono blanco, ahí es cuando todo pichichi, todo el mundo va a creer, ¿verdad? En el gran trono blanco. Además, todos deben madurar, no solo creer, a través de Pentecostés y llegar a la plena madurez a través de la fiesta de tabernáculos. En el gran trono blanco muchos creyentes verán sus obras quemadas por la ley de fuego, 1 Corintios 3:15. De alguna manera, no del todo conocida, aún tendrán que ser llevados a la madurez espiritual con el fin de recibir su herencia completa. ¿Usted quiere la herencia completa? Pues tiene
que recorrer todo el camino completo hasta la edad de la madurez. Si usted se queda a medio crecimiento, pues no va a recibir la herencia. La nación sacerdotal no la recibirá en el tiempo en que la van a recibir los vencedores. Más tarde, pues la recibirá también, pero se lo pierde, ¿verdad? Esos 1000 años de gobernar con Cristo. Qué pena, ¿no? Y aquellos, pues los otros que quedan, los restantes, pues lo recibirán en el trono blanco, no creerán, ahí comenzarán su camino, porque no fueron salvos en sus tiempos de vida y tienen pues un largo trecho para madurar hasta el gran jubileo de la creación. Siguiente epígrafe, la nación sacerdotal. Moisés le dice a los israelitas que han sido llamados de Egipto como hijos de Dios, Moisés le dice a los israelitas que han sido llamados de Egipto como hijos de Dios. Ellos fueron separados de su entorno familiar y enviados a un internado con Dios con el fin de aprender a ministrar a otras naciones como nación sacerdotal. Recuerden que lo que hizo con Abraham el Señor, que es el padre de la fe, lo hace con todos. Él nos saca de nuestra tierra, de nuestra parentela. Precisamente aquellos que no creen o que no crecen son los que se niegan a salir de su tierra y de su parentela. ¿De qué les sirve haber sido salvos de qué les hubiera servido a Israel ser salvos en Egipto si se hubiesen quedado a vivir en Egipto? Pues algo así, ¿no? Con el aprendizaje de las leyes y los caminos de Dios, luego podrían enseñar a todas las naciones y llevar a todos a la misma relación como hijos de Dios. Como nación debían encarnar el pequeño comienzo del plan divino, ahí solo estamos en un comienzo del plan divino que no se queda solo con eso, el Señor quiere alcanzar a toda la humanidad. Y este plan solo terminaría cuando toda la tierra fuera llena de su gloria. Como nos dice en Números 14:21. El llamado de Israel, entonces, nunca tuvo la intención de implicar una exclusividad, como se arrogan ahora los fanáticos judíos sionistas, ¿verdad? O los celotes en los tiempos de Jesús y demás. Como creyentes, eran sin duda los destinatarios exclusivos de la herencia divina en el momento, pero incluso una gran multitud mixta salió de Egipto con ellos y se convirtieron en ciudadanos de la nación de Israel. Todos ellos, independientemente de su genealogía, eran parte de esa nación sacerdotal. Todos ellos fueron llamados a interceder por los demás países y a manifestarles a Cristo con el fin de que todas las naciones pudieran entrar en la misma relación de Israel con Dios por medio de Jesucristo. Dios no comenzó llamando a todos, comenzó con un hombre, Abraham, y más tarde con una nación, Israel. A ellos se sumaron personas de otras naciones, unos pocos en los tiempos del Antiguo Testamento y en mayor número después del día de Pentecostés. Sin embargo, Dios no tenía una doble moral, una para Israel y otra para otras naciones. Así que cuando cayeron en la idolatría fueron juzgados y tratados como los idólatras de las demás naciones, porque ellos no tenían el privilegio de pecar con inmunidad. Sin embargo, Dios tenía una voluntad y un plan que no podía ser frustrado, por lo que Él hizo un camino para que todos los hombres alcanzasen o recuperen la ciudadanía en el reino de los cielos. El camino es el mismo para todos los hombres, la fe en Jesucristo, no hay otro camino. ¿eh? Los judíos no se salvan por el antiguo pacto y los gentiles por el nuevo pacto. Solo hay un, un nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos, Jesucristo hombre. ¿Cómo tratar al cuerpo de Cristo? Siguiente epígrafe. Deuteronomio 14:1 dice: no os haréis incisiones, ahí entre paréntesis hemos puesto, no os sajaréis, hacerse cortes, ni os afeitaréis la frente entre los ojos, es decir, las cejas. Ferran Fenton dice cejas, por causa de los muertos. En esos días
el pueblo hacía tales cosas para llorar la muerte de sus padres. Se esperaba que los esclavos se cortaran ellos mismos o se afeitaran para llorar la muerte de sus amos, pero debido a que los israelitas eran hijos de Dios, así como sus esclavos, debían cambiar esta práctica cultural. En efecto, estaban testificando a todas las naciones que su padre y maestro era un Dios inmortal. Debían acreditar que sus padres terrenales no eran sus verdaderos padres, ni sus amos terrenales eran sus verdaderos amos. Por lo tanto, nunca podrían llorar la pérdida de su Padre celestial y amo. Esta ley se presentó como un testimonio a todas las naciones de su relación con el Creador del universo. Ellos no se poseían a sí mismos, ya que habían sido comprados por Dios a sus amos egipcios. Por lo tanto, como esclavos de Dios, no tenían derecho a ser libres de Dios o a actuar de maneras que Dios prohibía. Por lo tanto, Deuteronomio 14:2 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha elegido para ser un pueblo para su propia posesión de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Israel era propiedad de Dios porque Él lo separó para su propio propósito. La palabra hebrea para cara o para rostro es paniín, que también significa presencia. Los hijos de Dios debían ser conocidos por su parecido a su Padre celestial. La palabra imagen es la de un hijo que tiene la cara, el rostro de su padre, se parece a su padre, ¿verdad? Moisés distingue a los hijos de Dios de todos los demás, cuyos rostros reflejan la imagen terrenal de Adán en lugar de la imagen celestial de Cristo. Así que se habla de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Estos son los que reflejan la cara, es decir, la presencia o el rostro del primer Adán, cuyo nombre significa tierra, como Pablo reconoce en Primera de Corintios 15:47, que dice así: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo celestial, ¿no? El principio detrás de la ley en Deuteronomio 14 del 1 al 2 nos dice que no debemos abusar del cuerpo de Cristo, no debemos abusar del cuerpo de Cristo. Tampoco hay que tratarlo como algo profano, debido a que nuestros cuerpos individuales son templos de Dios que albergan su presencia, no debemos profanarlos. No nos poseemos a nosotros mismos, así que no tenemos derecho a identificarnos, es decir, a tener rostros de maneras que deshonren a nuestro o que deshonran a nuestro Padre Celestial. El rostro del cuerpo de Cristo debe tener la marca de Dios sobre él. Esa marca se vio en el rostro de Moisés cuando se transfiguró en el monte, en Éxodo 34:29. La misma marca se vio en el rostro de Jesús cuando él se transfiguró en el monte, en Mateo 17:2. Al comentar sobre estos cambios faciales, Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:18: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Y a medida que vamos viendo a Cristo, como si estuviésemos visto el rostro de Cristo en el en el espejo, y nosotros nos vamos transformando en esa imagen que vemos en el espejo, que no es la nuestra, sino la de Cristo. El rostro transformado es la marca de los hijos de Dios, que se manifestará abiertamente a todos cuando experimenten plenamente la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que tenemos un regusto de esto cuando después de cruzar el Jordán, ser sepultados en el Jordán y ser levantados del otro lado de la resurrección, hay un cambio en nosotros, hay un antes y un después, de tal forma que nuestra apariencia, incluso para personas que nos han conocido y nos ven, nos dicen, oye, pues no sé, este tiene algo diferente, este tiene algo raro, ¿no? Eso es un pequeño regusto que se manifestará, evidentemente, cuando tengamos el cuerpo glorificado plenamente. Eso es lo que les pasó a Jesús
que no lo reconocían cuando era resucitado. María Magdalena, primera impresión, no lo reconoció. Los apóstoles de Maús, o sea, los discípulos de Maús tampoco, y los apóstoles cuando regresaban de pescar y él les estaba esperando con las brasas y tal, veían, pero no será, no será, no sé, tiene algo diferente. En la actualidad esa gloria está aún encubierta, pero no debemos asociar el rostro de la gloria de Dios con cualquier celebración de la muerte. De hecho, esa autoridad que está sobre esas personas que han recibido ya esa experiencia, la captan otros, captan una autoridad que impresiona un poquito, ¿no?, a la gente, les impresiona. El rostro de Dios está lleno de vida y gloria, donde la muerte no tiene cabida. Así que vamos a reflejar siempre el rostro de Dios en nuestro rostro, sabiendo que tenemos la imagen de Cristo en él. Bueno, este es nuestro primer capítulo de este libro. Ha quedado un vídeo como de media hora. Creo que está bien, porque si nos metiéramos en otro capítulo que es todavía más largo, pues nos íbamos a ir muy allá. Y vamos a ver, porque el capítulo 2 son un montón de hojas. Yo creo que a lo mejor lo vemos incluso en 2 veces. Así, de la 9 a la 25, pues son, ¿cuántos son? 15 y 1, 16. Sí, es bastante largo. Yo creo que lo vamos a hacer en dos veces, parte 1 y parte 2. Veremos primero lo referente a la pezuña hendida y a rumiar, que hacen referencia a que necesitamos que la palabra sea confirmada por otro testigo, o sea, y por el Espíritu Santo, no solamente tragarla porque nos lo dice Pepito o Juanito, sino que debemos tener el testimonio del Espíritu Santo. Y después también decíamos que tenemos que rumiarla, es decir, tenemos que meditar y que el Espíritu Santo, hablábamos el otro día de la vaca que en un vídeo de estos que hemos hecho recientemente, que regurgita el bolo alimenticio del primer estómago y entonces lo rumia, hasta que le ha sacado todo lo que tiene, digamos, y entonces lo engulle al segundo estómago. Hay algunos cristianos que escogen el bolo y lo rumian, no, mejor dicho, ni lo rumian, ¿eh? O si lo rumian, lo vuelven a vez, en vez del segundo estómago, lo meten otra vez al primero y vuelven a sacar el mismo bolo una y otra vez, y entonces ya no le sacan nada, porque eso está ya, ¿eh? Así que tampoco nos tenemos que quedar ahí. Bueno, pues queridos amigos, hasta aquí lo del día de hoy. Agradecerles por haberme acompañado hasta aquí, orar para que el Señor los bendiga a todos con esta luz preciosa de tabernáculos, de las leyes de la alimentación que vamos a ver el día que viene, y estas leyes de Deuteronomio a las que le estamos sacando el jugo espiritual, porque la ley no ha cambiado. La ley era espiritual y lo que pasa en el Nuevo Testamento son los principios espirituales, pero la ley no ha sido eliminada, amigos. Y también, bueno, aprovecho para decirles que a los que les pedí la oración el otro día por esta hermana, me dice hoy su hermana, precisamente, que estaba enferma, que le había dado un ataque cerebrovascular, que parece que habían dado con una medicación correcta y que la van a dar el alta, ya no sé si hoy o mañana. Así que le damos gracias a Dios por eso, y también gracias a ustedes por las oraciones. Bien, pues dicho esto, emplazándoles para el miércoles, Dios mediante, como siempre. Hasta entonces, pasen bien.